Estudiantes, hoy día vamos a ver entonces nuestra sesión séptima de Pandas. La anterior grabada fue entonces Pandas 4. Les recuerdo que también está en este canal de YouTube donde se analiza una base de datos que contiene datos referentes a un ataque zombie. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer un ejercicio un poco más aplicado, pero antes de eso, como siempre, la recomendación entonces. Voy a achicar esto para que se vea bien. Entonces, estábamos en 150. Vamos a ir a 80. Ahí. Entonces, la recomendación de película es El abogado del diablo. Una excelente película que además tiene incorporado en su mensaje el secreto del éxito en el mundo corporativo. Esta película ha sido muy, muy analizada en talleres de liderazgo y de ingeniería, así que se las recomiendo para que le echen un vistazo y después, si quieren, pueden comentar sobre ella eh, más adelante. Entonces, vamos a regresar a nuestra configuración a modo clases, ahí bien grande la pantalla. Y como siempre, vamos a partir cargando nuestras librerías importantes. A recordar que se nos agregó una librería nueva que es Seaborn, que es para generar eh, otro tipo de gráfico. Matplotlib sigue estando ahí siempre. Pandas, ¿ya? Para poder trabajar con nuestras bases de datos. Y NumPy para poder trabajar con matrices y álgebra y matriz. ¿Ya? Entonces corremos esto y en unos segundos, perfecto, en 3 segundos ya está cargado. Ahora vamos a entonces cargar nuestra base de datos. ¿Ya? Como siempre es una base de datos semiciega, pero la vamos a guardar entonces en nuestro estándar, que es el df. ¿Ya? Df es la variable donde nosotros vamos a almacenar nuestra base de datos con el comando pd, que llama pandas, read csv, porque es un archivo en formato csv, y el nombre de este archivo se llama full economy. Ahora yo creo que no va a correr porque full economy yo lo debo tener en otro lado. Perfecto, ¿eh? Entonces falló. Y es porque en realidad en mi computador, full economy está en, perdón, está en DDD. Eh, ¿Cómo se llama esta? Me faltó una librería, entonces vamos a hacer acá el insert, cell below. Vamos a revisar dónde estaba eh, full economy, porque no está ahí en el main. Entonces, esto es BDD-2024. Ah, ahí me estaba tirando BDD 2024 y el archivo de la base de datos se llama Full Economy. Y ahora sí que funciona porque efectivamente está en la ruta, en esta ruta. Moví el archivo de carpeta y no modifiqué esto de acá. Lo típico, perdón. Vamos a analizar entonces un head. Acuérdense que cada vez que cargamos una base de datos, tenemos que hacer una exploración básica rápida, ¿ya? Que es un head. Entonces tenemos acá que hay un ID, ya que no sabemos exactamente a qué corresponde. Un make, ¿ya? Que son marcas de auto. Un modelo, GTRC, CCC, 4Motion, Malibu y Assist. Bueno, ahí la gente que sabe de autos, entonces ya puede sospechar de que esta es una base de datos de auto. El año, debe ser el año de la construcción del auto. La clase del auto, el B-Class, este es un subcompact, este es un compacto, y así. El tipo de manejo, este es all-wheel drive, front drive. All-wheel drive significa que tiene tracción en las 4 ruedas. ¿Ya? El tipo de transmisión es automática. Full type, premium gasoline, que eso es en realidad en chilito de gasolina 97, tiene 6 cilindros. No sé qué es PB2, PB4, PB4. City se refiere al consumo en ciudad. U-City, ya esto es
súper típico porque en realidad City debe ser un valor de consumo de combustible medido en algún tipo de condición de no estándar, ¿ya? Por lo general, UCT quiere decir que está hecho en una condición estándar, entonces eso es lo que garantiza el fabricante, que es el consumo en la ciudad bajo ciertas condiciones, como por ejemplo puede ser una carretera lisa, con semáforos cada una cierta cantidad de metros, por ejemplo, y cosas así, ¿ya? Entonces el que te da el concesionario como valor de economía del auto en ciudad es el U-City en realidad, ¿ya? Highway y U-Highway, ¿ya? Misma lógica. Un highway entonces es en condiciones estándar. Esto, no sé pues, si ustedes han visto fichas técnicas de paneles solares, también funciona de esta forma. O sea, lo que realmente consume o genera, perdón, dicho, el panel solar y la generación en condiciones estándar, ¿ya? Se llama Standard Condition, ¿ya? STC. Volvamos entonces a los autos. Está Comp, que es el consumo combinado, probablemente, de UCT Highway. CO2, que son las emisiones de dos, y F-score y GH-score, que son perdón, GHG-score, que son métricas de lo bueno, entre comillas, que es el auto desde el punto de vista ambiental, ¿ya? Entonces tenemos esta base de datos muy interesante. Entonces nuestros amigos ya de tal saben que esta base de datos entonces está más dedicada hacia ellos, pero también es muy importante para el resto de las ingenierías. Hacemos nuestro DF Info y podemos ver que en realidad nuestra base de datos tiene 3.929 datos, ¿ya? Que van desde el 0 al 3.928. Entonces así podemos leer la información que aparece en de info. Están todas estas columnas y mire, el año está en 1564, pero es solo un año, sí, es solo un año, entonces quizás podemos dejarlo así, no nos molesta. ¿Ya? El make, el model on object, drive trans también. Eh, Displ es en float y eso es lo que podemos decir, ¿ya? La base de datos se ve bien decente. ¿Y qué podemos decir de la data? O sea, que resumiendo lo que hemos observado, el ID también es súper bueno que eh, cuando ustedes analicen una base de datos generen este tipo de tabla. Para la Solemna entonces también va a ser requisito que me generen esta tabla identificando qué es cada variable que les apareció en su base de datos, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos el resumen, ¿ya? De lo que descubrimos hasta ahora. Make, entonces, la marca del vehículo, el año de la fabricación del vehículo, V-Class, Cylinders, entonces, me salté algunos por si acaso, es el número de cilindros que tiene el vehículo. Disp, esa es una variable que se llama desplazamiento del motor. PV2 es el número de válvulas por cilindro. PV4, el número de válvulas por un cilindro en una configuración diferente. Sepa Dios qué significa eso. Eh, bueno, es lo que estábamos hablando de los consumos estándar. F-score es la puntuación de eficiencia de combustible, entonces. Y GHG es la puntuación de emisiones de gases de efecto invernadero. Me falta una O. Invernadero, ¿ya? Entonces, bueno, como esta base de datos yo la trabajé un poquito antes. De hecho, si ustedes ven, empecé a ver esto el 23 de septiembre. Ya hoy día es 25, entonces en realidad la base de datos la tenía lista el 24, por si acaso. Ya, no tuve tiempo para hacer este video, entonces aquí investigué un poco qué es el desplazamiento, ¿ya? Que es el desplazamiento del motor, ¿ya? Que en realidad tiene que ver, perdón, con el consumo de combustible, ¿ya? Y ahí hay cálculos para generar esto, y obviamente eso afecta la mecánica del auto, ¿ya? Pero entonces ustedes buscan este parámetro en internet y pueden encontrar más información al respecto. Y una de las cosas que, como buena práctica, aprovechando que estamos trabajando en un formato de Jupyter, es siempre dejarse las ayudas acá mismo, ¿ya? Entonces, si yo veo esta base de datos años después, me meto a ese link, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo escribir links? Que era
en este formato, que es el mismo formato del LaTeX, ¿ya? Y así podemos ir recordando, ¿ya? En un futuro qué hice en mi análisis de base de datos. Después del dfinfo, el amigo inmediato a usar es el dfdescribe, ¿ya? Entonces, en eso recuperamos entonces nuestro rezo del análisis de base de datos. Primero, entonces, cargamos las librerías, ¿ya? Hacemos un head, hacemos un info y después hacemos un describe. ¿Ya? Y esos son los pasos mínimos entonces que tenemos que tener cada vez que nos enfrentamos a una base de datos nueva. Entonces tenemos acá que en términos numéricos solamente podemos garantizar que tiene 3.929. Eso quiere decir que no tiene elementos nulos. Y aquí podemos ver, verificar entonces que nuestra Python o Pandas no identifica elementos nulos en nuestra em, base de datos. ¿Ya? Entonces tenemos, bueno, el promedio del ID no tiene ningún sentido, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Y podemos ver que esta base de datos va desde el año 2013 hasta el 2018. ¿Ya? No es una base de datos entonces tan actualizada, pero sí tiene varios años de auto. ¿Ya? Y que hay autos con desde 2 cilindros hasta 12. El consumo va entre 10 11 casi, hasta 57. ¿Ya? Aquí hay algo importante, el consumo de los autos, dependiendo de dónde estemos, se mide de dos formas distintas. En Europa se mide por litros por cada 100 kilómetros. Entonces, esa es una forma de medir que se mide el rendimiento del auto por 100 kilómetros de conducido. ¿Ya? Y en América, Estados Unidos principalmente, se mide en la unidad de la cantidad de combustible que rinde el auto por una unidad de medida de combustible. En Chile, por ejemplo, es kilómetros por cada kilómetros por litro, en realidad es kilómetros dividido por litro en estricto rigor, y en Estados Unidos es galones por milla, creo. ¿Ya? Eso es algo que, y eso en realidad nos va, si bien expresan lo mismo, que es el rendimiento del auto en términos de combustible, uno tiene valores ascendentes en términos de rendimiento y el otro es lo contrario porque es una división, ¿ya? Entonces vamos a tener que analizar entonces qué tipo de unidades vamos a estar trabajando, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, UCity es menor que UHighway, entonces ya sabemos o podemos intuir que es posible que estemos en unidades de medida americana, ¿ya? Esto no necesariamente podría ser así, podría ser que tengamos justo muchos autos de modelos muy grandes que afecten esto, pero ya es bueno siempre ir teniendo una idea, ¿ya? Eso. Bueno, ya vimos que en nuestro análisis rápido que no había NaN, pero siempre es bueno hacer el análisis particular con df.isNA, o sea, estamos dándole si en cada en el df hay NaN y que lo sume todo por su respectiva columna. Y como sospechábamos, o como nos había avisado Python antes, efectivamente no hay ningún NaN en nuestra base de datos. ¿Ya? Lo que no nos avisa si la exploración básica que la que hicimos hace poco es que si hay o no duplicado. ¿Ya? Entonces, se explican en la misma estrategia de f.duplicate.sum y vamos a ver la cantidad de duplicados que existe en nuestra base de datos. Si hacemos eso, nos indica que en realidad no hay duplicados. Entonces tenemos una base de datos casi de libro, ¿ya? O sea, sin NaN y sin duplicado. Una maravilla de base de datos, entonces podemos trabajar directamente con ella, ¿ya? El formateo de la data, como ustedes ya vieron arriba cuando hicimos el dfinfo y mencionamos hacer pasar que date está en object, creo. No, está en entero, porque solo tenía un número. Pero como nosotros sabemos que es una fecha, solo por un orden mental y para estar siempre claritos en lo que estamos trabajando, vamos a transformar esa fecha, ese número a fecha, ya con el comando que ya hemos revisado harto en clases, que es el pd to datetime, ya. Entonces, con eso vamos a
decirle a Python que vea la columna de df_year. Acuérdense que df.year es equivalente a df, paréntesis cuadrado y apóstrofe, year. ¿Ya? Y como esta fecha solo tiene un año, vamos a facilitar el trabajo a Python y le vamos a avisar que solo tiene el formato de año. ¿Ya? Ahí. Ahora, si esto no está, probablemente Python automáticamente también lo identifique. ¿Ya? Estos son como antes se estilaba darle más instrucciones a Python porque no estaba tan completo. Ya Python ha ido evolucionando mucho en este tiempo, entonces probablemente no sea necesario escribir esto, pueden probarlo en sus casas, pero si lo hacemos a la antigua, ya, que a veces es mejor, con esto ya forzamos a Python o le avisamos que lo más probable es que sea un año, pero que perdón, que sea una fecha, pero que solo contenga el año. Ya. En búsqueda de relaciones y gráficos interesantes. Ya tenemos toda nuestra base de datos cargada, pero tenemos que entonces identificar las relaciones interesantes. ¿Ya? Para eso vamos a hacer lo que aprendimos hace poquito, ¿ya? En Pandas 3, ¿ya? Y que hemos ido reforzando en estas últimas clases, es nuestra matriz de correlaciones. ¿Ya? Acuérdense que estas correlaciones solo identifican, así tal como está escrito, el caso de relaciones lineales. ¿Ya? Es importante recordar que en caso de que la correlación sea uno, estamos hablando de una relación directa y una correlación perfecta. O sea, hay mucha relación entre esos dos datos y menos uno, también hay mucha relación, pero esta relación es indirecta. O sea, a medida que sube un valor, desciende el otro. ¿Ya? Recordar, esto solo funciona si la relación es lineal. ¿Ya? Nosotros estamos viviendo en un mundo lineal, en clases, entonces eh, vamos a considerar estas relaciones como válidas. Esto de acá es un heatmap, ¿ya? Que es aquí está, sns.heatmap, ¿ya? ¿De quién? De correlaciones. ¿Qué es correlaciones? Es la correlación punto .core, ¿ya? De nuestro DF, pero nuestro DF de solo variables numéricas, ¿ya? Porque no se puede calcular la correlación a una variable del tipo discreta, ¿ya? O a un objeto. Con a not true, lo único que estamos haciendo es garantizar de que nos escriba en el heatmap, ¿ya? Aquí, un valor, ¿ya? El valor de la correlación. CMap es solo el estilo, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un color one nomás, y por eso se ve de esta forma, ¿ya? Center, 0, o sea, que está centrado. Y el título se llama Correlation, perdón, Heatmap of Full Economy Metrics, ¿ya? Que es lo que estamos viendo ahora. Voy a disminuir un poco el tamaño de esta imagen, así, ¿ya? Para poder analizar entonces con más calma las métricas que tenemos acá. Entonces, se fijan estas matrices de doble entrada, ¿ya? Y tiene dos formas de aparecer su interacción, ¿ya? Que es directamente con el anode true, que está el número de la correlación ahí, y con el código de colores que está acá, ¿ya? Entonces, si observamos, nuestra diagonal siempre va a ser 1, ¿ya? Y eso porque City efectivamente está correlacionada de forma perfecta con City, ¿ya? Porque contra ella misma, la variable siempre va a tener entonces una correlación perfecta bajo este método, ¿ya? Cosas interesantes que podemos ver es que en realidad City y UCity están relacionados de forma perfecta, ¿ya? Eso es algo relativamente esperable porque la correlación, lo único que cambia son las condiciones de medición. Entonces, si City aumenta, UCity también debería aumentar. Igual a mí me parece sorprendente de que la relación entre City y UCity sea 1, ¿ya? O sea, es decir, que está muy, muy, muy correlacionado. Yo esperaba algo sobre 0,9, pero está ahí, ¿ya? Como por ejemplo lo que pasa en Highway. Si estamos aquí en Highway, contra Highway tiene 1, ahí está Highway, y contra un Highway tiene 0,99, ya eso es como más normal. Si bien son mediciones que es la misma medición, pero otra está realizada en condiciones estándar, eso no necesariamente garantiza que sea una correlación de 1, ¿ya? Porque son datos experimentales. En el mundo, entre comillas, real o de experimentos,
rara vez las cosas son perfectas, ¿ya? Siempre hay pequeñas desviaciones, no sé, puede ser que incluso las condiciones meteorológicas pudieron afectar el movimiento de highway, como estaba rindiendo el auto en highway. ¿Qué otra correlación tenemos interesante? City también está muy correlacionado con highway, porque son de nuevo consumos de combustibles, entonces es esperable que bajo ciertas condiciones estas dos variables sigan más o menos la tendencia de que, no sé, pues a mayor distancia o mayor rendimiento, puede tener un mayor rendimiento en su otra versión, ¿verdad? Que es el mismo consumo de combustible. Es esperable, funciona, estamos bien. City tiene una correlación inversa, 0,71, con desplazamiento. Entonces, en realidad, podemos sospechar de que quizás a menor desplazamiento del motor vamos a tener un mejor rendimiento. Puede ser, yo de ahí yo no tengo tanta experiencia con auto, ¿ya? Entonces, digamos que puede ser. Y ahí también está inversamente relacionado con el CO2. Y esto es muy interesante de que el consumo de la ciudad es inversamente proporcional a las emisiones de CO2. Y eso está bien, ¿ya? Porque estamos haciendo que los autos entonces sean menos emisores de CO2 y eso está inversamente eh, relacionado con el consumo de combustible, porque ustedes saben que eh, el consumo de combustible es una emisión de CO2 en el fondo. Entonces también está muy bien que esté correlacionado. PV2 y PV4, bueno, ok, debe influir entonces en el tipo de conducción. Un poco, 0,28 que es una correlación, y 0,035 es una correlación muy débil, pero estos de acá puede que no sea, si bien del número de cilindros, que es una, si bien es numérico, está bien, ¿cómo se dice? Categorizado, puede que eso afecte entonces a la correlación que estamos encontrando, ¿ya? City con el rendimiento combinado es muy similar a lo que pasa con City Highway, entonces tiene que estar relacionado porque es una variable que se deriva, ¿ya? Desde aquí, entonces está bien que sea así. Y el rendimiento y de FE y de GHE, entonces también están muy relacionados con el consumo de combustible. Nosotros sabemos que para calcular el, de las emisiones, la fórmula de las emisiones tiene que ver con el consumo de combustible. Entonces, está bien que esté correlacionado. Y en el año, muy poco, pero en realidad de nuevo el año también es una variable media categórica en este sentido. Entonces es muy difícil que exista una correlación fuerte, ¿ya? Cosas interesantes de esta, o que he nombrado así al pasar, es que tenemos varias variables que están íntimamente relacionadas, ¿ya? Eso en análisis de datos se llama colinealidad, ¿ya? Entonces, no siempre una correlación alta es positiva en términos de análisis de datos. Por ejemplo, yo puedo hacer exactamente el mismo análisis con City y con Highway y con combinado, o City combinado mejor, o U-City mejor dicho, ¿ya? Y con solo el análisis de U-City combinado, perdón, de U-City o de City o de Highway o de U-Highway o de combinado, voy a tener entonces la evolución de los rendimientos de los autos, ¿ya? No necesito hacerlos contra todas, porque en realidad todas están muy íntimamente relacionadas entre sí, ¿ya? Porque en realidad eh, es como nosotros medimos la eficiencia de los automóviles. ¿Ya? Solo estamos cambiando las circunstancias, pero sigue siendo entonces un parámetro de medición de eficiencia. ¿Ya? Bueno, aquí vamos no, vamos a dejarnos todavía en este tamaño porque podemos entonces eh, refactorizar un poco nuestra matriz de correlación. ¿Ya? Entonces nos quedamos con menos variables, pero solo es porque ellas estaban algunas medias sobre representadas, como City y U-City, perdón, City y Highway. Si nosotros tenemos U-City y U-Highway, es de muy poco interés. ¿Ya? Combinado es discutible, ¿ya? Podríamos dejarlo o no, pero ahí depende de la persona que analiza si es que lo quiere usar, ¿ya? Entonces nos quedamos con esto y podemos ver que nuestra base de datos está muy, muy, muy correlacionada.
o sea, muchas cosas tienen interdependencia de alguna forma, pero eso nos da el visto bueno para hacer muchos gráficos. ¿Ya? ¿Cuáles? Por ejemplo, un City puede ser con desplazamiento, con F-score, estaría muy interesante, con GH-score, con CO2 también, ¿ya? Y así hay que ir viendo las correlaciones fuertes o interesantes y empezar a hacer los gráficos para poder obtener nuestras conclusiones, ¿ya? Si bien la correlación aquí es baja, entonces fijan, UCT con años, ya habíamos anticipado un poco que eso era debido a que eh, los años son fechas, ¿no? ¿Ya? Y van avanzando en el tiempo. Hay una correlación, pero es muy débil. Pero veamos, ¿ya? Eso también es interesante. Entonces vamos a hacer nuestro gráfico de evolución temporales, ¿ya? Como por ejemplo ahora vamos a hacer un line plot, ¿ya? Que va a medir entre años en nuestra variable de desplazamiento del motor y vamos a hacer un Huey de drive, o sea, vamos a separar todas las categorizaciones de drive y la vamos a incorporar a este gráfico. Ya, vamos a hacer algo antes. A ver, ahí, ¿ya? Esto es como se ve con un Huey de drive, pero lo vamos a eliminar y vamos a correrlo así nomás. Y después vamos a incorporar el Hue de Drive. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en realidad, a medida que pasa el tiempo, los desplazamientos de los motores se han ido reduciendo. Yo supongo que eso debe ser algo muy bueno, porque vemos que hay una tendencia, o que tiene que ver harto con la eficiencia de los motores, ¿ya? Porque se ve que existe un esfuerzo, ¿ya? De los fabricantes entonces por tener autos que tienen un mayor desplazamiento de motor. Si volvemos acá, un highway con desplazamiento sí están correlacionados, ¿ya? Menos 0,69, que es más o menos esto que está acá, ¿ya? Muy, muy, muy interesante. Este es el caso general. Ahora podemos ver entonces el caso por tipo de conducción. Cuando me refiero a tipo de conducción, vamos a ver, listo. Tipo de conducción, entonces, el drive, es si es all-wheel drive, y se fija que Python automáticamente me genera, me quedaré ahí, una leyenda donde no moleste, ¿ya? Con el tipo de conducción y podemos ver el comportamiento entonces por, ¿qué dice ahí? Categoría. Voy a agrandar un poco el gráfico. Ahí. ¿Qué tenemos entonces? Podemos ver que los que tienen, ¿cómo se llama esto? Tracción trasera, puede que hayan mejorado un poquito a partir de aquí del 2017 con respecto al desplazamiento del motor, que lo han achicado. Y donde más se ha visto es esto, el part-time four-wheel drive, que deben ser esos autos que deciden cuando pueden tener transmisión en las cuatro ruedas. ¿Ya? Los automáticos es esta línea café que ni siquiera sé dónde está, no la veo, debe estar sobrepuesta con alguien. Y el four-wheel drive también ha tenido una mejora. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiero decir con este gráfico? Que visualmente, ya, si hago el Hue sobre Drive, no voy a tener entonces una conclusión tan clara, ¿ya? Entonces, a veces la sobreespecificación no es buena, pero aún así podemos ver que han habido mejoras importantes, sobre todo en esto del part-time four-wheel drive y en los front-wheel drive también, un poquito, pero muy leve, ¿ya? O sea, casi nada en four-wheel drive, en los front-wheel. Y en los all-wheel drive clásicos, ¿ya? Entonces tenían un porcentaje del motor menor que al principio de este part-time. No entiendo por qué. Yo no sé de mecánica, pero ese es el comportamiento. ¿Ya? Mm, ya. Entonces, vamos a ver ahora la evolución temporal del comportamiento de... puse aquí como título que tiene que ser consumo de combustible. Y eso es este que está acá. Entonces voy a comentar un gráfico. Acuérdense que el gato hace que se salte esto.
sea que no lo tomemos en consideración, y vamos a hacer el consumo combinado, ¿ya? Por la evolución con respecto al tiempo, ¿ya? Que son los años de la fabricación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El consumo combinado eh, ha ido aumentando. Eso no quiere decir que los autos sean de menor rendimiento. Lo que pasa es que estamos entonces, con esto ya verificamos, que estamos bajo una métrica americana, ¿ya? O sea, estos autos están rindiendo más litros por cada kilómetro que recorren, ¿ya? Entonces estamos en esa unidad, kilómetros por litro, y no en litros por 100 kilómetros, que es la métrica europea, ¿ya? De hecho, muchas veces pasa que cuando ustedes llevan a reparar el auto y cambian ese sensor, puede que le pongan el sensor americano o el sensor europeo, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí qué representa cada valor, ¿ya? Pero con esto ya estamos claros que estamos en una métrica americana y vemos que en realidad a medida que pasa el tiempo los autos son ligeramente más eficientes. ¿Ya? Eso también es importante y rehaciendo el ejercicio anterior podemos hacer entonces o repetir el gráfico, ¿ya? Pero ahora con el tipo de auto, ¿ya? B-Class, ¿ya? O Hue, como ustedes quieran decirle, eh, usa las categorías de otra variable, ¿ya? B-Class, y las pone en función del gráfico que estamos generando. Acuérdense que lineplot dice dónde está la data, df, y cuál es nuestro variable independiente, en este caso, GR, vamos a usar la evolución temporal. Y la variable dependiente, nosotros en este caso vamos a usar combinado, y la categorización que vamos a usar es vClass, ¿ya? Esa es la traducción en cristiano del lineplot, del SNS lineplot que estamos usando ahí. Y aquí ya es menos claro visualmente, ¿ya? De hecho, aquí, por ejemplo, este de acá, los mini compactos, ha sido, eh, no sé, rara su evolución porque se vuelven menos eficientes, después vuelven a ser eficientes, después ahora vuelven a ser menos eficientes. No sé. ¿Y qué pasa entonces con estos de acá? Los autos compactos van aumentando su eficiencia a medida del tiempo. Los midsize, ya que deben ser los sedanes también. Estos de acá, los subcompactos, son los que ya vimos. Pero una cosa que es muy llamativa es que los autos grandes, o sea, los large cars que están acá, han ido aumentando su eficiencia, ¿ya? De forma clara a medida que avanza el tiempo, ¿ya? O sea, los fabricantes están haciendo muchos esfuerzos entonces por mejorar los rendimientos de los autos más grandes. Estos quiebres de rendimiento que vemos acá quizás se pueden explicar con cambios en alguna política de seguridad o algo así. Y quizás, no sé cuándo se implementó esto, pero las condiciones de la Unión Europea, cuando se habla de los autos Euro 5 o Euro 6, quizás está por aquí y nosotros lo estamos viendo acá. Esto es muy dramático este cambio, entonces hubo mucho esfuerzo por mejorar los rendimientos de los autos grandes por aquí en 2015. ¿Ya? De hecho, ustedes ven que está evolucionando hacia arriba y aquí hay un quiebre fuerte. Ya, pero ¿qué otro gráfico tenía yo preparado? Ya. Entonces, que veamos que en realidad analizar combinado, consumo combinado o UCT no es tan diferente, pero ahora lo vamos a hacer con el tipo de combustible. ¿Ya? Vamos a correr esto. Entonces se fijan, es year, UCT y full type. Entonces ahora tenemos que el azul es las bencinas de 97. Entonces los autos que tienen 97 han ido también aumentando su rendimiento un poquito. La gasolina regular, que es 93, es la naranja, más o menos. También ha tenido una evolución positiva. El mid-grade gasoline es la de 95, que está acá. ¿Ya? También muy leve, también ha ido mejorando el rendimiento. Eh, ¿Y qué me falta acá? Diesel. ¿Ya? Entonces, en Diesel vemos que aquí muchas cosas han pasado, ¿ya? Pero entonces en realidad una de las cosas que se decía antes, que
el diésel era más rendidor el auto y más encima era más barato. Con esto yo veo que en realidad sí, efectivamente los autos rinden más con diésel en términos de consumo. Y el diésel por lo general está un poco más barato en las bombas de benzina que las gasolinas tratadas. Y vemos que tenemos aquí algunos autos con gas natural, pero que después ya no tenemos más. Entonces es posible que los autos a partir del 2015 más o menos no estén apareciendo muchos autos con este tipo de modalidad de alimentación. ¿Ya? Esas cosas solo podemos decir entonces con el tipo de gasolina. ¿Ya? ¿Qué podemos decir entonces? Esto ya lo hablamos, que esto estaba planeado para que se los pasara en clases, pero en realidad eh, me parece un poco más valioso que se los haga de esta forma. En nuestra clase de zombies, ya hicimos la introducción a lo que era un box plot. ¿Ya? Entonces, cada habilidad nueva se tiene que ir utilizando hacia las bases de datos futuras. Entonces vamos a usar aquí, eh, voy a borrar ese comentario, ¿ya? Sobre nuestros vehículos, ¿ya? O sea, sobre nuestro análisis de vehículos ahora. Entonces vamos a ver eh, cómo da este gráfico, ¿ya? Este gráfico es un scatter plot. ¿Ya? ¿Dónde está la data que vamos a usar en DF? Vamos a analizar el combinado. Vamos a analizar la cantidad de emisiones de CO2 y lo vamos a hacer por tipo de auto. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos observar al tiro? Que efectivamente, a medida que avanza, o sea, contra mayor es el rendimiento del auto, combinado Economy y Full, menores son las emisiones de CO2. Eso es algo que más o menos habíamos visto en nuestra tabla de correlaciones. Si no quieren verlo directo con el Hue Class, podemos eliminarlo, no pasa nada. Corremos esto de nuevo y vemos la tendencia general así. ¿Ya? Está todo en azul porque no le dijimos que separara por clase o por tipo de vehículo. ¿Ya? Pero a veces conviene hacer este tipo de gráfico porque ahí yo puedo ver entonces que estos de acá son solo autos compactos. ¿Ya? Y que los large, si se fijan, tenemos varios large por aquí y terminamos con el large acá abajo. Entonces también han ido, en términos de consumo de combustible, han ido reduciendo sus emisiones de CO2. ¿No? Otro scatter plot vamos a hacer acá, pero ahora vamos a hacer de desplazamiento de motor, ¿ya? Y con cantidad de cilindros como Hue, ¿ya? Y palette es solo los colores que vamos a usar, ¿ya? Si ustedes quieren no lo pongan en su gráfico, lo único que va a hacer es que va a cambiar este código de colores, ¿no? En realidad aquí también podemos ver que algo que más o menos intuíamos, que hay una relación entre el consumo combinado y el desplazamiento de auto, perdón, del desplazamiento motor, y también con respecto a los cilindros, a la cantidad de cilindros, que si se fijan, sí era una categoría, categórica, porque en realidad yo sé que no hay un continuo de cilindros, o sea, no puedes tener uno como un cilindro, ¿ya? Sino que es partes de 2 4 6 y vas así, ¿ya? Pero aún así tenemos que estos de acá, pues, de 12 cilindros, tienen mejor rendimiento, no, tienen un peor rendimiento que los de 2 cilindros. Mira tú, cosas curiosas. Ya, ahora sí, Boxplot. ¿Ya? Es en ese Boxplot porque estamos agrupando clases. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un Boxplot sobre tipo de auto, ¿ya? Y el consumo de combustible. ¿Ya? Y class, que en realidad es, básicamente es otra forma de expresar este gráfico. Ustedes se fijan, emisiones de CO2 o no, o el tipo de combustible. Ya, después vamos a hacer eso entonces. Primero, desde UCity vamos a poner, eh, no sé si era con mayúscula o con minúscula. ¿Dónde estás, amigo? Con minúscula. Mejor lo copio. Ya, lo copiamos y lo pegamos acá. Ya, entonces con eso, bueno, el título ya no corresponde por si acaso, porque ahora estoy haciéndolo con CO2. Y aquí el PLTX label
un poco cierto, ¿cachai? Porque esto debería ser CO2, este de acá, el ILAB, ¿ya? Entonces, esto de acá es consumo de CO2 y podemos ver que los mid-size, o sea, o emisiones, perdón, no consumo. El mid-size car tiene una dispersión mayor y también es el que emite más CO2. ¿Dónde están los large car? Ya. Y en promedio, ¿ah? O sea, los large car son los que emiten más CO2, ¿ya? Cosa que también es bastante lógica, ¿ya? O sea, cosas que nosotros sospechábamos, entonces ahora podemos decirlas con total seguridad. ¿Quién es el que anda mejor? Los autos compactos son los que menos CO2 emiten, ¿ya? Existen algunos subcompact, ¿ya? Que tienen aquí unos outliers que emiten menos todavía. Entonces, volvamos entonces al tipo de gráfico que estábamos analizando, que es el de Combined Fuel Economy versus el tipo de vehículo. ¿Qué podemos tener acá? Que existe una mucha dispersión con los mid-size class, o sea, los sedanes, hay autos sedanes entonces que son con muy buen rendimiento y otros que están, o sea, perdón, que tienen muy buen rendimiento y otros que tienen un rendimiento regulated, ¿ya? Entonces tenemos acá esta dispersión de datos, pero ¿quién tiene el mayor rendimiento? Esto, los autos compactos, ¿ya? En promedio. Si ustedes se fijan, esta línea de acá está cerca del 30, entonces ya está bien el compact car. Los large car, como siempre, están con un rendimiento muy bajo en comparación al resto, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, hay algunos autos large car que tienen un rendimiento muy, muy, muy superior. ¿Qué puede hacer esto? ¿O qué puede hacer esto? ¿A qué se puede ver? Es que en realidad quizás es un large car que está emitiendo o que está consumiendo menos combustible porque está siendo apoyado de otra forma. Por ejemplo, puede ser quizás un modelo híbrido o uno a gas natural completo. Entonces, en realidad, efectivamente va a consumir menos combustible por esas razones. Entonces, tendría un mayor rendimiento. Y eso, por eso habría que analizar esta columna del Ashcar en particular, para estar bien seguro de lo que está pasando ahí. Existe esto que también lo vimos en nuestra clase de análisis de datos de partidos de básquetbol. Otro comando que es el group by, ¿ya? Que es lo que hace básicamente el group by, agrupa categorías o categorías de nuestro DF y podemos hacer gráficos específicos sobre esa categoría. Por ejemplo, el siguiente, ¿ya? Que si se fijan, estamos viendo el promedio de consumo de CO2 por marca de auto, ¿ya? O sea, group by de make, o sea, hacemos un group by de make y a la columna de CO2 le vamos a sacar el promedio y vamos a ordenar los valores, sort values, ¿ya? De menor a mayor. Entonces, con eso vamos a tener el top, en este caso el top 15 de los autos que consumen en promedio menos CO2, ¿ya? ¿Cómo nos aseguramos eso? Como que guardamos esta nueva base de datos que se llama Average CO2 by Make, ¿ya? Hacemos un head de 15, ¿ya? Entonces, ahí hay otra utilidad para head, ¿ya? Y hacemos que el gráfico sea, entonces, tipo de barra, ¿ya? Y tenemos esto, ¿ya? Entonces, el auto que consume, o que emite, perdón, menos emisiones, es un auto que se llama Karma, o de una marca que se llama Karma, no la conozco, no tengo idea. Sigue por Toyota, por Honda, por Mazda, por Fiat, que están más o menos por el mismo. Honda y Mazda están casi iguales, ¿ya? Y al final de esta lista, de este top 15, tenemos a Suzuki. Pero ojo, estas son emisiones de CO2 promedio. Es muy probable que la marca Karma pueda tener solo autos tipo híbrido. Entonces, en realidad, sus emisiones de CO2, o eléctricos, por ejemplo, y sus emisiones de CO2 sean mucho menores, ¿ya? Entonces, hay que tener eso en consideración también. Mismo gráfico, pero ahora eh, vamos a ver el mismo gráfico. Eh, a ver qué otro gráfico podemos hacer. Eh, comp. Vamos a hacerlo por comp. Y en realidad necesitamos los más grandes acá. Entonces vamos a hacer un tail.
Y esto es por comp. Ah, sí. Ah, y vamos a dejarlo. Solo estamos agregando aquí el, los títulos. Vamos a ver si resulta. Perfecto. Ah, entonces esto está al revés. Claro, porque hice un sort value aquí. Ahí sí. Entonces tenemos que, a ver, esto es 12 como lo teníamos antes. Ya, entonces, si se fijan acá, que el auto o el modelo de auto que tiene un mejor rendimiento de consumo combinado es este, el Ioniq Plus. Ah, después viene el Prius Eco, que está acá muy bien. Un Ioniq, que tampoco lo conozco, pero tenemos que aquí un híbrido, ¿ya? Entonces, efectivamente, si lo hacemos por tipo de modelo, los híbridos y los eco tienen un mejor rendimiento, consumo de combustible, ¿ya? Em, Eso, entonces yo ahora los invito a que a partir de esta base de datos pueden jugar y buscar otro tipo de relaciones y generar ahí sus conclusiones, ¿ya? Más o menos. La Solemne 2, ya que se trata de análisis de base de datos, se va a tratar de encontrar cosas específicas a partir de una base de datos que les vamos a proporcionar, ¿ya? Eh, Eso, ¿ya? Entonces, nuestro curso o nuestras clases sobre análisis de base de datos llega hasta acá, pero yo les comento de que en realidad esto se extiende mucho, ¿ya? Lo que hemos realizado hasta aquí son solo análisis exploratorios, ¿ya? A partir de los análisis exploratorios existen los análisis predictivos o de análisis de tendencia. Y eso son cosas que seguramente van a ver los que tomen ahí el curso de Machine Learning, pero la base de eso siempre es hacer un análisis exploratorio de datos, que es lo que hemos aprendido en este curso entonces. ¿Ya? Desde ya yo les deseo lo mejor para su solemne y que estén muy bien.